En esta ocasión pues me dirijo a vosotros para informaros que he abierto un nuevo canal, que es Cristianos Evangélicos por el Mundo. En el canal de Marcos Sancio, desde un principio, pues he empezado a bajar reflexiones mías en plena naturaleza sobre pasajes de la Biblia, pero ahora en este nuevo canal, que es una cosa que tenía en mente, pues eso, quiero dar a conocer el testimonio de muchos hermanos cristianos evangélicos de diferentes iglesias, para que la gente pueda conocer en qué creemos los evangélicos y también cómo celebramos nuestro culto a Dios y diferentes cosas, ¿no? Tengo muchas ideas en la mente, es una cosa que siento que Dios ha puesto en mi corazón, y ahora aquí estando de vacaciones en Pontevedra, como yo no puedo estar quieto, pues he dedicado tiempo y he estado preparando ese canal y ya está operativo, y allí pues vais a poder también encontrar un vídeo editado que es Desde el epicentro de mi despertar espiritual, que es muy interesante todo lo que digo ahí. Y en esta ocasión pues voy a comenzar aquí señalándoles pues por qué los cristianos evangélicos nos definimos como cristianos evangélicos, o por qué decimos que somos cristianos evangélicos. Que el Señor os bendiga, y a continuación os pongo el siguiente vídeo de lo que acabo de comentar, pero que sepáis que en el nuevo canal vais a poder ver más cosas. El tema que hoy voy a tratar con vosotros tiene que ver por qué decimos que somos cristianos evangélicos, los cristianos evangélicos, ¿no?, valga la redundancia, o por qué nos definimos como cristianos evangélicos, ¿no? Y está un poco relacionado con el canal nuevo que he abierto, que es Cristianos Evangélicos por el Mundo. Le iba a poner otro nombre, ¿no? Conoce con Marcos Sancio los cristianos evangélicos, pero al final, como se hacía un poco largo en YouTube, pues decidí poner este, ¿no? Porque los cristianos estamos por todas partes del mundo. La sangre de Jesucristo tiene poder trasciende las fronteras y tiene poder para perdonar y limpiar de pecado a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le recibe como su Señor, cree que es el Hijo de Dios, que vino a morir por él en la cruz de Calvario. Y cuando una persona a Jesús le recibe como Señor Salvador, no importa si estás en China, Estados Unidos, en una isla del Caribe, en el sitio más remoto del planeta, la sangre de Jesús tiene poder, gloria a Dios, para perdonar y limpiar el corazón y hacer que una persona nazca de nuevo espiritualmente en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 2, dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces, cualquier persona que reciba a Jesús en su corazón se convierte en un hijo de Dios y en un seguidor de Jesucristo, de Cristo. Entonces, lo que hoy quiero presentaros es lo que estaba comentando al principio. ¿Por qué nos definimos como cristianos evangélicos, ¿no? Dentro de los evangélicos hay diferentes denominaciones: pentecostales, bautistas, iglesia de hermanos, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, ¿no? Pero los cristianos evangélicos, que nos agrupamos en diferentes nombres, nos damos a conocer como cristianos evangélicos. Y esto pues tiene varias explicaciones, todo está fundamentado en la palabra de Dios, ¿no? Y somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo, de Cristo. La palabra Jesucristo, Jesús viene del griego y a su vez del arameo, del hebreo, ¿no? La Biblia está en 3 idiomas: griego, arameo y hebreo, ¿no? Entonces en Jesucristo, en el arameo, es Salvador, significa Salvador, y Cristo es, en el griego, significa ungido, y Mesías en hebreo es ungido, ¿no? Entonces es Jesucristo ungido, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, vemos que la palabra ungir se utilizaba o se empleaba para
era el acto de derramar aceite sobre una cosa, una persona, para dedicarla a Dios. Entonces vemos como en el tabernáculo se ungía con aceite a los sacerdotes, vemos también a los profetas, a los reyes, y la palabra ungir con aceite, el aceite simbolizaba el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en esa persona para llevar a cabo una tarea, una labor específica de Dios en su servicio a Dios, en esa persona, ¿no? Entonces, por eso se ungía, ¿no? Al derramar el aceite sobre esa persona, en eso consistía ungir, pues estaba separando, consagrando esa persona para servir a Dios en una tarea a la que había sido llamada, ¿no? Entonces Jesucristo era el ungido, tenía diferentes nombres, vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a Jesús se le aplica pues el ungido de Dios, también el Hijo de David, el Hijo de Dios, también se le llama el profeta anunciado, o sea, él mismo se llama a sí mismo también el Hijo del Hombre. Entonces vemos como a Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, se le aplican diferentes nombres para que todos podamos conocer que Él es Dios, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por todos los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ungió a su Hijo para venir al mundo a morir por todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando vemos el significado de Cristo en el griego, que significa ungido, Mesías en el hebreo significa ungido, Jesucristo significa Salvador, que viene del arameo, y después también al tener más o menos claro el significado de todas estas palabras, pues podemos entender en un principio, ¿no?, porque somos cristianos y evangélicos. Somos evangélicos porque nuestra vida se basa, se fundamenta en las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se recogen en su evangelio, ¿no? Que el evangelio de Jesús es, la palabra evangelio en el griego es eus angelos, que significa la buena noticia, y la buena noticia es que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando creemos que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad de Dios, es el Hijo de Dios, es cuando Dios nos da el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús y nacemos de nuevo, ¿no? Como el apóstol Pablo también a los Corintios, en su segunda carta, 2 Corintios 5:15, escribe, en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también podemos decir que al ser cristianos es no solamente porque somos seguidores y seguimos a Cristo, a Jesucristo, al ungido, sino también porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Soy español porque he nacido en España, y soy cristiano porque he nacido en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos puso cuando hemos creído en el cuerpo de Cristo, del que formamos parte todos los cristianos. Entonces, quiero también reseñar o dar a conocer también varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Nosotros vemos en las Escrituras, cuando, por ejemplo, lo voy a leer, cuando Jesús, antes de nacer, el ángel que se le apareció a José, le dijo el nombre que le tenía que poner a Jesús, y le dijo: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino al mundo para liberarlo a través de la guerra, victorias militares, sino para salvarlo de sus pecados. Y dijo: pondrás su nombre Jesús, porque la palabra en el castellano Jesús también corresponde a Josué, que significa Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y después vemos en Lucas capítulo 2, es muy interesante,
cuando los padres de Jesús lo traen al templo, y aquí cuando Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo y vio a Jesús, dijo: y en aquel día, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Amén, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no?, como habla del ungido del Señor. Jesús es el ungido, es la persona que Dios señaló para venir al mundo y llevar a cabo esa labor de servicio a Dios, de dar su vida por los pecados de la humanidad. Entonces vemos también que los cristianos, al principio, teníamos otro nombre, se nos conocía como los discípulos de Jesús. Aquí estamos viendo el libro de Lucas, que es el tercero. Primero está Mateo, Marcos, del Nuevo Testamento me refiero, Lucas, Juan, y después el quinto es Hechos de los Apóstoles. El autor de Lucas es también el autor de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces él, en Hechos de los Apóstoles, que tendría que llamarse los Hechos del Espíritu Santo, lo que él continuó haciendo el Espíritu Santo, el comienzo, inicio y fundación de la Iglesia, sus inicios y su expansión, ¿no? En Hechos de los Apóstoles vemos en el capítulo 2 que en el día de Pentecostés la manifestación del Espíritu Santo que ahí da comienzo a la Iglesia. Después continúa como la Iglesia se va expandiendo. Vemos como también el primer mártir, Esteban, a raíz de él hay una gran persecución atroz sobre la Iglesia y muchos hermanos tienen que abandonar Jerusalén e irse hacia otros lugares. En el capítulo 9 de Hechos está la conversión del apóstol Pablo, que él era un gran perseguidor de la Iglesia, fue hasta Damasco allí a perseguir cristianos, pero allí fue cuando se le apareció Jesús desde una luz y él se convirtió al Señor. Pero después en el capítulo 11 vemos como Bernabé está en Antioquía y va pues a buscar a Bernabé, que ya habrán a lo mejor pasado como 15 años, para llevarlo con él para enseñar a los discípulos en Antioquía. Y aquí es muy interesante lo que dice la palabra del Señor perdón, en el capítulo 11 de Hechos, que dice, porque habla de Bernabé, dice: porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada a él. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo era de Tarso. Y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la primera referencia está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Ahí es la primera referencia donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Discípulo es un aprendiz, un alumno, y Jesús es el maestro de todos, al que tenemos que seguir su ejemplo y sus pisadas. Entonces es muy interesante señalar que este pasaje de Hechos 11, 26 es donde por primera vez a los discípulos se le llama cristianos. Cuando Jesús se le apareció después de resucitado a sus discípulos, en Mateo 28, del verso del 18 al 20, podemos ver cómo Jesús resucitado habla con sus discípulos y les dijo: y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Como comentaba al principio, la sangre de Jesucristo tiene poder
para limpiar, para hacer discípulos en todas las naciones del mundo. Y por tanto dice, y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos evangélicos nos bautizamos de adulto, cuando tenemos la capacidad de recibir y creer en Jesús. Dice, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mandato de Jesús a los 11 discípulos, no contamos con Judas, que Judas después de traicionar al Señor se suicidó, les mandó que enseñasen todas las cosas que Él había mandado. Entonces los cristianos evangélicos somos discípulos de Jesús, por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Jesús, porque somos discípulos de Jesús, aprendices y alumnos de Él, y somos evangélicos porque hemos creído en el Evangelio de Jesús y anunciamos el Evangelio de Jesús. Hay otro pasaje en la Escritura que está en Marcos capítulo 16, verso 15, que dice, id por todo el mundo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces por eso somos evangélicos, porque anunciamos el Evangelio de Jesús, que es la buena noticia, que consiste en que Él vino al mundo, fue enviado por Dios, Dios siendo Dios, se hizo hombre, a través de un nacimiento virginal, vino, padeció, sufrió mucho, murió en la cruz, entregó su vida, dio su vida en la cruz por todos los pecados de toda la humanidad. Después fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá por segunda vez para juzgar al mundo y salvar y llevar con Él a todos los que creemos, a buscar a todos los que creen en Él. Entonces, en esto consiste la buena noticia de Jesucristo, que la gente tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio de Él para ser salva. Jesús, cuando comenzó su ministerio, vemos en la Escritura, en Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesús para poder ser salvo. Sin arrepentimiento nadie puede ser salvo. Hay un pasaje en la Escritura que está en Lucas 13, capítulo 3, creo que es, vamos a buscarlo, 13. Jesús dice, os digo, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, en el verso 5, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Porque la Biblia declara que todos somos pecadores y merecemos la condenación eterna, el justo juicio de Dios. Pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos justifica a través de la obra que hizo en Jesús por medio de nuestra fe en Él, y nos hace hijos suyos y tenemos la vida eterna, y después de la muerte vamos a estar en el cielo con Él eternamente, con todos los que creyeron. Entonces los cristianos somos evangélicos porque somos, como cristianos seguidores de Jesús, discípulos, aprendices de Jesús, y después hemos creído en el mensaje del Evangelio, que es lo que nos ha hecho ser un discípulo de Jesús, porque nadie puede ser discípulo de Jesús si antes no cree el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces vemos lo que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a por qué los cristianos evangélicos nos definimos como cristianos evangélicos, y porque somos evangélicos, porque tenemos en nuestra vida la base y el fundamento de las enseñanzas de Jesucristo. Jesús mismo, en Juan capítulo 13, verso 15, le dijo a sus discípulos, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesús nos dejó su ejemplo, sus pisadas, para que le imitemos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Y aquí Jesús dice, ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis, ¿no? Entonces tenemos no solo que decir de boquilla que somos cristianos evangélicos, sino vivir la vida de Cristo en nuestro ser. Ser personas creyentes que tenemos en la base y el fundamento de las enseñanzas de Jesús y nos guiamos por las enseñanzas de Jesús y las vivimos en nuestra vida. Hay un pasaje en la escritura del apóstol Juan que está en Primera Juan, que lo voy a leer, que dice: el que dice yo le conozco, refiriéndose a Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 4, 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces en la Biblia, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo lo sabemos? A través de su Evangelio vemos cómo anduvo Jesús y cómo actuaba Jesús con amor, con misericordia, con verdad, perdonando las ofensas. Cuando estaba en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, mirando por los necesitados, haciendo bien a todos. Entonces Él nos dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo también en sus padecimientos, ¿no? El apóstol Pedro, me parece que es en su segunda carta, escribe, en su primera carta, dice también aquí, en el capítulo 2, verso 20, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dice aquí, quien cuando le maldecía, dice no, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos que Jesús nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. En el monte de las bienaventuranzas también vemos como cuando Él, después de enseñar ahí el principio, los estatutos del reino de los cielos que Él vino a establecer en el corazón de las personas, lo tenemos del capítulo 5 hasta los primeros versículos del capítulo 8. Él ahí sube al monte que se le conoce como las bienaventuranzas, porque comienza anunciando unas bienaventuranzas. Entonces Él ahí toca muchos temas de cómo tenemos que conducirnos los cristianos, somos la luz del mundo, vamos a ser felices si, dice, reconocemos nuestra necesidad espiritual, que necesitamos de Dios, los de limpio corazón van a ver a Dios, habla sobre el adulterio, habla sobre juzgar a los demás, no según las apariencias, va mostrando muchas cosas, ¿no? Y cuando llega al capítulo 8, que termina aquí en el 8.1, antes en el 7.24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, toda aquella persona, los cristianos, cuando tenemos nuestra casa, nuestra vida construida sobre el fundamento de las enseñanzas del Evangelio de Jesús, van a venir los vientos, las tormentas de la vida, ¿no? Enfermedad, muertes de familiares, seres queridos, pérdida de trabajo, situaciones, pruebas, pues vamos a mantenernos ahí, porque tenemos el fundamento de los cristianos, que está en base a la palabra, es la base de la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. Pero si no hacemos como dice aquí, que dice, el que me oye y no las hace,
Si todo lo que vemos de Jesús no lo tenemos presente en nuestra vida, no lo llevamos a cabo, pues entonces cuando vengan las dificultades, pues nos va a acontecer lo que sucedía con la casa que se hace en la arena, que se acaba hundiendo y vamos a estar por los suelos, ¿no? Y Dios no quiere que vivamos una vida por los suelos, sino que Él quiere que estemos en la roca que es Cristo, en el fundamento de sus enseñanzas y de su palabra. Cristianos evangélicos tenemos como referencia las bases y el fundamento de las enseñanzas de Jesús. Creemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, que es ungido en hebreo, o Cristo en griego, que vino al mundo para salvar a toda la humanidad de sus pecados. Jesucristo es el ungido profetizado en el Antiguo Testamento, que dio cumplimiento a todas las promesas de Dios a lo largo de la historia de su pueblo, que tenemos registradas en la Biblia. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, podemos ver, ¿no?, cómo Jesús fue ungido cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Dice la Escritura en Lucas capítulo 3, verso 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Más tarde Jesús, un poco más tarde, seguidamente, después de su bautismo, cuando inicia su ministerio, podemos ver en el mismo autor de su evangelio, en Lucas, cuando él vino a Nazaret, donde se había criado, dice la Escritura, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les dice Jesús a continuación, unos versículos, o sea, en el siguiente, 2 versículos más adelante: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús es una persona que fue ungida por Dios para cumplir con un propósito específico: salvar a la humanidad de sus pecados. Pues en todo su ministerio vemos cómo obraba a través de él, con milagros, con señales, y Jesús hoy sigue haciendo milagros, sigue alcanzando personas. Todo el que viene a él no le echa fuera, y todo aquel que acude a él encuentra en Jesús la salvación, la vida eterna. Los cristianos también ahora somos ungidos, también, porque a través del Espíritu Santo, cuando hemos creído, que nos convence de pecado, que nos convenció de pecado, justicia, juicio, que nos ha sellado con las arras, que somos ahora hijos de Dios y formamos parte del templo de Dios. En las Escrituras vemos, en Primera de Juan, que a través del Espíritu Santo tenemos la unción de Dios en nuestras vidas, y Dios nos capacita para poder dar testimonio de Él a otras personas y servirle en su obra, conforme al propósito, en el llamado que tiene para cada uno. Y aquí dice, en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice, en el 20, capítulo 2, 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción de Cristo en nuestra vida. Entonces esto es un poco todo lo que os quería mostrar, ¿no? Porque los cristianos nos definimos como cristianos y decimos que somos cristianos evangélicos, porque seguimos a Cristo, porque somos discípulos de Jesucristo, aprendices de Él, y porque tenemos sus enseñanzas como base y fundamento en nuestra vida, porque anunciamos el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Por eso somos cristianos evangélicos, porque a través del Evangelio hemos recibido la vida de Cristo en nuestro ser, y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la familia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios. Y yo pienso que el honor más grande que puede tener una persona
es ser llamado discípulo de Jesús, cristiano, hijo de Dios. Deseo que todo lo que os he comentado pueda ser de mucha bendición para todo aquel que lo escuche. Que el Señor os bendiga y hasta otra ocasión con vosotros.